Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, como les decía, el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 10 del libro de Levítico, pero para comenzar les pido que me acompañen a orar. Señor Jesús, en esta noche te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas a través de este capítulo, a través de lo que vamos a ver, y que nosotros no nos quedemos pensando en que la gloria pasada, lo que hemos visto en el pasado, nos respalda para no esforzarnos en el presente, sino que podamos esforzarnos día a día, buscando tu gloria, buscando ver tu rostro y poder, para que nosotros podamos glorificarte y ser glorificados en ti. Señor, pedimos esto en tu nombre. Háblanos tú y guíanos tú, Dios Espíritu Santo. Oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues capítulo 10, verso 1 de Levítico dice de la siguiente forma: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó, y murieron delante de Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Vamos a detenernos en estos primeros 3 versículos del capítulo 10 de Levítico, y hace unos momentos recordábamos lo que estaba pasando el pueblo de Israel en el capítulo 9. En el capítulo 9 nosotros vimos cómo es que el pueblo de Israel puede ver la gloria de Dios. Y entonces el pueblo de Israel ve la gloria de Dios a través de lo que Dios les había mandado. Y por eso es que es tan importante Levítico 9:6 para esta parte, porque cuando Dios manda y tú haces lo que Dios te mandó, entonces la gloria de Dios se te aparece. Pero ¿qué pasa cuando Dios manda y tú dejas de hacer porque crees que ya hiciste suficiente? O que ya obedeciste lo suficiente y que ya no importa, que ya quedaste con algo en el pasado. Y eso es lo que les pasa a Nadab y Abiú. Nadab y Abiú son 2 hijos de Aarón. Y estos 2 hijos de Aarón pensaron que ya lo que habían hecho y lo que habían visto antes de la gloria de Dios podía serles suficiente y que después de eso ellos podían hacer todo lo que quisieran. Esta parte es interesante porque vamos a ver que no están haciendo algo eh, que tú y yo probablemente dijéramos está mal hecho, pero que Dios no había mandado. ¿Qué pasa cuando haces cosas que crees que son buenas a tu manera de entender, a tu manera de ver, pero que en realidad Dios no te ha dicho, ¿no? Y eso es lo que hacen Nadab y Abiú. ¿Por qué les digo esto? Según lo que vemos en el verso 1, ellos tomaron en su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él nunca les mandó. Y esta parte es bien importante porque eh, los sacerdotes debían de poner fuego. ¿De dónde debían de poner fuego a sus incenciarios? Fuego del que había sido encendido por Dios en el capítulo anterior. En el capítulo 9 vimos que sale fuego debajo del altar, y entonces ellos tenían que ir por ese fuego, pero ellos pusieron otro tipo de fuego, un fuego que no era del altar, que no era un fuego santo. Ellos están poniendo cosas que no les corresponde poner para el servicio de Dios. No, es como, no sé, un ejemplo extraño tal vez, pero que lo llega a suceder cuando una persona pone algo robado al servicio de Dios, ¿no? Para que sea santificado, ¿no? Entonces, no, Dios lo va a santificar. Mira esto bueno, es robado, pero Dios lo va a santificar y Dios sabe que pues ya lo pongo a su servicio. Pues eso es fuego extraño.
¿no? Y muchas veces ponemos cosas así delante de Dios en la actualidad. Y entonces estos dos hombres, sacerdotes, y esta parte es importante, ¿qué vimos en el capítulo 8? ¿Qué hemos visto a través de todo este estudio? Los sacerdotes fueron purificados. ¿Se acuerdan? Estuvieron toda una semana. En el capítulo 8 vimos que estuvieron toda una semana encerrados, teniendo esta purificación. Moisés los lavó. O sea, vemos todo este proceso y podemos compararlos con nosotros. Muchas veces nosotros hemos pasado este proceso de que Dios nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha transformado. Primero nos hizo reconocernos, o sea, tuvimos un encuentro con Él, Él se paró delante de nosotros, como dice Isaías, a un pueblo que no era mío, yo le dije, heme aquí, y se nos presenta. Y entonces tenemos este encuentro con Dios y Dios nos enseña quiénes somos, cómo somos. Y después de eso nos enseña que necesitamos arrepentirnos. Nos arrepentimos, Él nos limpia, nos lava, porque nosotros tenemos a aquel que nos lave de nuestros pecados, Él nos lava, y después de eso estamos caminando ya en obediencia, pero viene tentación, viene pecado, y nosotros caemos ante eso. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar si tú y yo ya habíamos sido santificados? En el tiempo de Levítico que nosotros estamos viendo, a Abiú y Nadab se les hizo fácil caer en la tentación de ofrecerle a Dios algo que no era correcto. Y entonces ponen incienso y lo ofrecen delante de Dios. Ahora, ¿cada cuánto se tenía que ofrecer incienso delante de Dios? Bueno, pues el incienso, según como Dios lo había mandado, se tenía que hacer del diario, en la tarde y en la mañana, pero también se tenía que hacer una vez al año delante del lugar santísimo, ¿no? Entonces, el que lo hacía delante del lugar santísimo era un sacerdote escogido que tenía que pasar el sumo sacerdote y tenía que ofrecer el incienso ahí, pero mientras tanto, día y noche, en la mañana y en la noche se tenía que ofrecer. Muy probablemente, Nadab y Abiú deciden innovar. Y viene una pregunta interesante para nosotros. ¿Cuántas veces decides innovar en la fe? ¿Cuántas veces decides innovar lo que Dios quiere? Lo que Dios pide y tú dices, bueno, tal vez no estoy haciendo lo que Dios pide, pero le quiero entregar esto. O no estoy haciendo lo que Dios pide, pero quiero intentar hacer esto que también debe de ser bueno. No voy a la iglesia o no entro a la reunión y no entro porque estoy haciendo esto que también es bueno. Y vemos que lo que Dios mandó es lo que nosotros tenemos que hacer para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero entonces, después de que ellos se están ofreciendo de una manera incorrecta, que por cierto, también podemos pensar que Nadab y Abiú tuvieron varios problemas. El primero fue, ellos innovaron de una manera en la que Dios no les pedía. Segundo, si tú te das cuenta, probablemente ofrecieron un incienso que no era como Dios les había pedido. Y es que Dios en el Éxodo, en el capítulo 30, marca cómo es que les pedía el incienso, ¿no? Cómo era que necesitaban ellos ofrecer ese incienso. Pero más adelante vamos a ver que muy probablemente Nadab y Abiú se tienen la maravillosa idea de tomar y presentarse delante de Dios ebrios. Y eso también va a hacer que Dios esté molesto. Y lo vamos a ver en unos momentos, pero en el verso 2, después de que ellos dos presentan esta innovación, algo que Dios no les pidió, dice que sale fuego de delante del Señor y los quema y mueren delante de Dios. Si nosotros tradujéramos literalmente lo que dice sobre el fuego del hebreo, sería el fuego los devoró. Y esta parte es interesante también porque vemos que lo mismo que hace unos días había sido algo hermoso, algo glorioso para la vida de Nadab y Abiú, ahora es algo que les está causando la muerte. Y es algo glorioso para la vida de Nadab y Abiú, porque ellos pudieron ver la gloria de Dios a través de este mismo fuego que salía del altar.
este mismo fuego que se había levantado y había consumido este sacrificio, este holocausto y las grosuras, y cuando el pueblo se postró y adoró sobre su rostro al Señor, hace unos días, ahora este fuego está saliendo y está consumiendo sus vidas y ellos están muriendo. Esto nos recuerda varias cosas. Nos recuerda que cada vez que tú y yo tenemos un encuentro glorioso con Dios, debemos de cuidarnos de no sentir que ya llegamos a lo máximo. Este es el tope de lo que puedo tener una relación con Dios. Porque en el momento en el que tú y yo nos descuidamos y pensamos eso, vienen las más estruendosas caídas. Y lo podemos atestiguar, en este caso en Levítico, con el sacerdocio, lo podemos atestiguar también con otro tipo de caídas, como fue el, ah, el caso de Usa con David, ¿no? En donde, ya, recuperamos el arca, la vamos a transportar. Y entonces, al transportarla como Dios no se lo había pedido a David, ¿qué es lo que pasa? Van avanzando las carretas y en eso Usa, por ver que va a caer el arca, la toca y en inmediato muere. Después en el libro de los Hechos lo vemos con Ananías y Zafira y vemos cómo en los grandes momentos en los cuales el pueblo de Dios siente que tiene una relación fuerte con el Señor, es cuando más frágil está. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado porque después de una gran victoria puede venir una gran lucha y terminar en una estruendosa caída. Y probablemente te ha pasado. Ya has pasado por una gran victoria de parte de Dios en tu vida, por algo grandioso y de repente viene una gran lucha y terminas desanimado y terminas triste y terminas en derrota. ¿Qué es lo que pasó? No te diste cuenta, pero descuidaste tu relación con Dios. Entonces, vemos esto con Nadab y Abiú. Ellos habían sido santificados una semana, 8 días comiendo en la mesa del Señor, 8 días separados, y aún así ellos se olvidaron de que lo que estaban viviendo no era lo normal, no era lo habitual, era algo extraordinario. Ahora, ¿cuántos años llevas viviendo de una forma extraordinaria? ¿Cuántos años llevas viendo la gloria de Dios en tu vida? A través de tu familia, a través de tu vida, a través de tus fuerzas, a través de tantas cosas que el día de hoy se nos hacen tan comunes. Y de repente tenemos todavía la osadía de decir, ay, no, es que Dios no me quiere tanto porque no me da tanto como a tal o como a X o como a Y. Y debemos recordar, tú y yo tenemos un privilegio. El Señor se nos ha presentado. El Señor nos ha hecho sus sacerdotes. Y como el mismo Señor le manda a decir al sacerdocio, al pueblo, y en este caso Moisés le dice a Aarón en el capítulo 10, verso 3, esto es lo que ha dicho el Señor o lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Fíjate en esta parte, los que a mí se acercan. Y esta parte, si tú lo lees en otras traducciones, dice en los que son mi familia o en los que son mis allegados, me santificaré. O sea, significa que hay una familiaridad, que hay un lugar en el cual Dios decide ser tal cual es y entonces se santifica, no se da a ellos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios se da a nuestras vidas? Si hay un rastro de pecado, si hay un rastro de cosas que no le hemos entregado a Dios, seremos consumidos. No fue que Dios quisiera consumir a Nadab y a Abiú, fue que ellos no habían hecho las cosas como Dios les había mandado. Y en lugar de poder ver la gloria de Dios en sus vidas, fueron consumidos. Eso es una advertencia para nuestras vidas, para nosotros. El entregarnos. Podemos ser consumidos como Jesús, que los discípulos lo vieron enardecer cuando voltea las mesas del templo y dicen, oh, esto nos recuerda las palabras del salmista, del celo de tu casa me consume. Y podemos decir, estoy ardiendo
por servir al Señor, por glorificarle, o podemos ser como Nadab y Abiú, terminar muertos por jugarle al vivo. Esa parte es bien interesante, ¿no? Porque a veces queremos jugarle al vivo con Dios y podemos terminar muertos. Dios busca personas que se aparten también para Él, personas que le den gloria a su nombre. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con Aarón en este versículo 3 del capítulo 10 de Levítico? Aarón, al escuchar a Moisés, dice la Biblia que se quedó callado. No tuvo cómo responder. No podía hacer nada porque él sabía que sus hijos habían hecho mal. Y esta parte es importante porque si nosotros recordamos en Deuteronomio, en el capítulo 24, Dios habla a través de Moisés y dice que el Señor no cobrará los pecados de los padres a los hijos, pero tampoco de los hijos a los padres. Y es que tú puedes educar a tus hijos, tú como padre puedes educar a tus hijos, puedes instruirles, pero finalmente la decisión de cada uno va a ser tomada en su momento. Por eso es importante que el día de hoy, como padre, como madre, tu hijo tenga la edad que tenga, tienes que recordarle que delante del Señor está presente y que Él tiene que entregar su vida. Dios nos demanda a nosotros que tengamos este cuidado y que tengamos este tiempo para poder enseñar y santificar a los nuestros. Pero caminemos más adelante en el verso 4. Vamos a ver que Moisés llama a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense, saquen a sus hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Estos dos versículos, vamos a ver algo que es interesante. El sacerdocio, desde el Éxodo, nosotros vemos que no se podía ensuciar, no se podía contaminar con personas que hubieran muerto. Entonces, tanto Aarón como el resto de sus hijos que habían sobrevivido no podían acercarse a tocar a estos dos, a Nadab y a Abiú. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Moisés llama a Misael y el Zafán, perdón, un tío, sobrinos o primos de Aarón, y entonces ellos se acercan y son los que sacan del lugar en donde habían sido consumidos a estos dos hombres, y dice que los saca con sus túnicas del campamento. Esta parte es interesante porque debemos recordar que los sacrificios, cuando se hacían cenizas o cuando eran consumidos como un holocausto a Dios, se sacaban del campamento las cenizas, se sacaba del campamento aquellas cosas que no eran útiles. Y ahora vemos que estos dos son sacados delante de la mirada de todo el pueblo. Y esto nos debe de recordar varias cosas, porque esta imagen que se está presentando delante del pueblo de Israel le debía de recordar al sacerdocio lo importante que es mantenerse santo, pero también al pueblo, lo importante que es ser real, derecho delante de Dios. Entonces todo el mundo estaba viendo, ni aun los sacerdotes se salvan del juicio de Dios. Los sacerdotes pueden ser consumidos, se hacen mal las cosas. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros vemos a Uz, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo es que él muere inmediatamente después de tocar el arca, cómo es que Usa muere inmediatamente después de tocar el arca, porque no hay concesiones, no vas a salvar a Dios. ¿No? Y eso es algo bien interesante que en Segunda de Samuel vemos y vamos a ver cuando lo estudiemos. También vamos a encontrar que no puedes engañar a Dios como con Ananías y Zafira, ¿no? Entonces vemos cómo es que Dios tiene ese cuidado y da estas muestras para que nosotros sepamos lo que va a pasar si nosotros intentamos hacer las cosas mal. Pero entonces todo el pueblo ve
cómo es que Misael y Elzafán sacan a estos dos del pueblo y los llevan fuera a echar las cenizas. Y en el verso 6, Moisés le dice a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubran sus cabezas, ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Señor ha hecho. Esta parte es bien triste, tanto para Aarón, Eleazar e Itamar, porque su familiar ha muerto, porque estas personas que murieron eran sus hermanos, eran sus hijos, eran los hijos de Aarón, hermanos de, Aarón, de Eleazar e Itamar, y ahora vemos que no les pueden llorar, no pueden quitarse sus vestimentas en señal de duelo, porque entonces ellos van a morir. Y entonces, ¿qué nos recuerda esto? ¿O qué es lo que Dios quiere mostrarnos en este momento? Tú y yo debemos recordar que cuando alguien muere fuera de la voluntad de Dios, cuando alguien muere alejado de la voluntad de Dios, nosotros debimos de haberles compartido, nosotros debimos de haber hablado, nosotros debimos de haber convivido con las personas de tal forma que ellos pudieran caminar al lado del Señor. Pero si no lo hicieron, entonces tú y yo debemos de seguir caminando al lado del Señor. Y tal vez ustedes conozcan alguna situación o ya les haya pasado en donde nuestras mentes y nuestros corazones nos jueguen a decirnos, pero Dios no lo quiso salvar, pero Dios no quiso hacer la obra, pero Dios no quiso. Y hay personas que terminan con eso y entonces, en lugar de seguir santificándose a Dios, en lugar de seguir sirviendo a Dios, en lugar de seguir ofreciéndole sacrificios a Dios, lo que hacen es quitarse sus vestiduras, quitarse las cosas que lo identificaban con el Señor y caminar atrás. Y esto lo que nos está enseñando es que tanto Aarón como Eleazar e Itamar debían de continuar su labor de servicio al Señor. Sus hijos o sus hermanos habían muerto, pero ellos seguían vivos y ellos podían estar delante de la presencia del Señor. Ellos debían de continuar con su servicio. Probablemente te ha pasado y necesitas recordar lo que yo he hecho delante de Dios, lo que el Señor me ha mandado, lo tengo que continuar haciendo. El Señor va a ser justo. El Señor no va a olvidar las obras de justicia. Y entonces vemos cómo es que estos se tienen que quedar, pero Dios a través de Moisés les dice que los que sí van a lamentar por el incendio y por la vida de Nadab y Abiú es todo el pueblo. Fíjate en esa parte. Dios les está dando ese apoyo. Ustedes van a tener que seguir trabajando. Ustedes van a tener que seguir glorificando a Dios, pero hay personas con ustedes, alrededor de ustedes, que van a estar apoyando, que van a estar lamentando. Tal vez no van a ser tus lágrimas porque tú vas a estar trabajando, tú vas a estar haciendo la obra que yo te mandé, pero yo voy a poner endechadores, yo voy a poner personas que se duelan contigo. Y esta parte es buena para nuestras vidas porque nos recuerda, en el dolor no estamos solos. En el dolor Dios pone personas a nuestro alrededor. Y gracias a esto, cuando nosotros veamos números, en números 25 vamos a encontrar también que esta fidelidad que tiene Eleazar hace que más adelante, en este números 25, veamos cómo es que Dios escoge a su linaje para que de ahí salga el sumo sacerdote ya, inmemorialmente, ¿no? O sea, por siempre. Entonces, vamos a ver que eso es un beneficio, servirle a Dios aún en medio del dolor y la confusión. ¿Por qué fueron consumidos? ¿Pero por qué? Tú sírvele a Dios, tú sigue haciendo lo que Dios te ha mandado y verás la gloria de Dios en tu vida. Verso 7 de Levítico 10 dice que ni siquiera tendrían que salir de la puerta del tabernáculo de reunión porque morirían
cuanto el aceite de la unción del Señor está sobre ellos, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. No salgan de la presencia, no se equivoquen en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todo lo que está pasando, la confusión. No te equivoques, no salgas del tabernáculo, no salgas de ese lugar en donde Dios habita. Verso 8. Y el Señor habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Vamos a detenernos ahí. Vemos entonces por qué es que se cree que Nadab y Abiú debieron de haber entrado tomados a ofrecer incienso, y que por eso tuvieron ese arrojo de hacer esa tontería. Porque dentro de las instrucciones que ahora Dios les está dando es: no beban vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión. No entren con sus sentidos confundidos. No entren pensando que están haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, y es que hay tantas advertencias sobre el beber vino, el embriagarse con vino, y esta parte es importante. Si ustedes se dan cuenta, les dice en el verso 9: no beban ni vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión. Esto significa que Dios les está dando cierto tipo de libertad. Pueden beber, pero no entren al tabernáculo, tampoco vayan a enseñar. Pueden beber, sí, pero con moderación. De hecho, nosotros lo podemos ver en Proverbios 23, ¿no? Que ya hemos hablado cuando estudiamos libros de Proverbios, en Proverbios 20. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo es que también dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sean llenos con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces no se emborrachen. Y esta situación de más bien sean llenos con el Espíritu Santo no significa que de repente vas a andar caminando como borracho y vas a decir: esto es la llenura del Espíritu". No, está hablando de que más bien busques esa satisfacción, ese gozo que de repente crees encontrar a través del vino en una relación con Dios, en que conozcas a Dios, en que puedas disfrutar las cosas de una manera en la que no tengas que nublar tus sentidos, sino en la que puedas entender todo lo bueno que Dios está haciendo. Y entonces nosotros vemos estos mandamientos y vemos cómo es que el Señor habla al pueblo, en este caso a los sacerdotes, y les está diciendo: no beban vino ni sidra cuando entren en el lugar de la presencia. ¿Y por qué? Verso 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Nadab y Abiú no pudieron discernir, no pudieron diferenciar entre esas cosas que eran santas y profanas, inmundas o limpias, y ofrecieron cosas que no le eran agradables a Dios. ¿Y esto cómo nos afecta a nosotros? Bueno, nos afecta en el aspecto de que muchas veces nosotros no pedimos ese discernimiento a Dios entre lo puro y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y necesitamos pedírselo a Dios. Necesitamos pedirle: Señor, dame esa claridad, dame ese entendimiento, dame esa dirección, porque yo quiero ofrecerte de la manera correcta, porque quiero ver tu gloria, porque quiero ver tu rostro, porque quiero caminar contigo, porque quiero descansar en ti. No quiero ser consumido por estar fuera de tu voluntad. Después de que tú haces eso, vas a poder, lo que dice el verso 11, enseñar a los hijos del pueblo de Dios, en este caso les dice a los de Israel, todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Y es que alguien con los sentidos embotados, ¿no? Como vamos a pensar en alguien eh, que está alcoholizado, ¿no? Yo recuerdo a alguien que tomaba mucho y, y sacaba la cartera y nos daba a mis primos y a mí dinero, ¿no? Nos daba dinero, este,
porque tenían los sentidos embotados, o sea, ya estaba muy tomado, pues ahí está, ¿no? Tengan dinero para ustedes. Y esa parte, yo me acuerdo que mis primos y yo lo disfrutábamos, ¿no? Pero después eh, era problema, ¿no? Porque había alguien más que pasaba atrás de él y nos decía, denme el dinero que les dieron, ¿no? Saben que no está bien. Y, y, y era problema porque de repente, pues había quien sí se quedaba con un billete, ¿no? Había algún vival que se quedaba con un billete ya grande, cosas así. Entonces, vemos esto y vemos tú y yo que queremos enseñarles a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor, mostrarles cómo vivir de una forma santa y piadosa, debemos de vivir glorificando al Señor, con nuestros sentidos espirituales abiertos, con nuestros ojos espirituales abiertos. Debemos de buscar hacer lo que el Señor ha dicho, como el Señor lo ha dicho. Verso 12. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado, tomen la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y cómanla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comerán pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, pues que así me ha sido mandado. Comerán asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, y el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Dios y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como el Señor lo ha mandado. Vamos a detenernos hasta el verso 15 y vemos como que hay un corte, ¿no? Estamos viendo toda la escena de Abiú y Nadab, y ahora vemos cómo de repente Moisés les dice, oigan, ¿y qué ha pasado con los sacrificios? Acuérdense qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Lo que ya hemos visto nosotros, ahora él les dice, acuérdense lo que tienen que hacer, y esta parte va a ser interesante, porque en medio de todo, ellos tienen que seguir ofreciendo estos sacrificios, pero también seguir recibiendo los beneficios de tener una relación con Dios. Porque Moisés les está recordando la espaldilla, esta ofrenda mecida de la parte del pecho, que son de ustedes perpetuamente y van a poderlo comer en lugar santo. O sea, tenemos muchos beneficios al tener una relación con Dios, ¿no? Y Moisés se lo está recordando a estos hombres y ahora, después de que se los está recordando, viene algo que tú y yo decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué les está recordando esto? Se los está recordando porque están invitados a la mesa de Dios. Debemos recordar, capítulo 9, capítulo 8, cuando ellos están siendo santificados. 8 días están comiendo de la mesa del Señor. Esa invitación que Dios nos hace de comer con Él, de disfrutar con Él, ¿no? De una manera simbólica, de poder entrar y convivir con Él. Y ahora vemos que Moisés les está diciendo, todavía pueden convivir con Dios, todavía pueden comer con Él, todavía pueden presentar su dolor, su corazón. Tal vez no pudieron llorar a sus hermanos y a tu hijo Aarón, pero sí pueden presentar el corazón dolido delante de Dios, sí pueden presentarse delante de Él. Y después de esto, vamos a encontrar que pues era un mandamiento también para ellos. O sea, ellos tenían que seguir comiendo esto y acordándose, es algo festivo. Vamos al verso 16. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comieron de la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a ustedes para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante del Señor. Vean que la sangre no fue llevada dentro del santuario y ustedes debían de comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. O sea, en estos dos versículos vemos, bueno, 3 versículos del 16 al 18, vemos cómo es que Moisés ahora está preguntando por algo que ellos tenían que hacer, este macho cabrío de la expiación,
Y ellos dicen, bueno, pues fue consumido, no se hizo de la manera correcta. ¿Y por qué les está recordando esto? Porque ellos tenían que hacer esta parte de la fiesta sagrada al Señor, pero estos dos jóvenes, estos dos sacerdotes, parece que van por el camino de sus dos hermanos, ¿no? Ahora Eleazar y Tamar no están haciendo lo que tenían que hacer. Y va a venir algo bien importante en el verso 19, porque su padre, Aarón, va a ser el que responda. Y vamos a ver cómo es que ahí no es Dios el que está molesto con ellos, ahí es Moisés porque no entiende, pero cuando comprende lo que están pasando, entonces se tranquiliza. Pero eso nos recuerda, hay veces que tú y yo en el dolor dejamos de hacer las cosas que nos corresponde hacer delante de Dios. Hay veces que tú y yo en la desesperación dejamos de hacer lo que Dios nos ha mandado y podemos también caer en el pecado. Entonces, si tú tienes dolor, si tú tienes tristeza, si tú tienes pesar en tu corazón, llévaselo al Señor. Dile, Señor, aquí estoy y enséñame qué es lo que tengo que hacer para poder ver tu gloria, para poder volver a tener gozo en mi corazón y poder disfrutar, disfrutar de tener tu presencia en mi vida y hacer fiesta. Verso 19. Respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Señor? Entonces, pregunta a Moisés, ve que todo ha sido quemado, y Aarón le contesta, ellos sí lo hicieron bien, tanto mi hijo, eh, se me fueron los nombres. Bueno, mis dos hijos lo hicieron bien, pero yo soy el que lo hizo mal. Tanto mi hijo Eleazar como mi hijo Itamar lo hicieron bien, pero yo soy el que lo he hecho mal. ¿Por qué lo he hecho mal? Porque dice, estoy triste, ¿no? Entonces, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera comido así, ¿sería esto grato a Dios? Y Moisés comprende perfectamente que, que Aarón en ese momento no podía haber hecho esta comida, este sacrificio. Y por eso en el verso 20 dice que cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Y entonces, eh, hay varias cosas aquí que podemos encontrar. Aarón lo hace porque está triste, probablemente porque no se siente digno, porque se siente culpable por no haber enseñado bien a sus hijos, porque sus hijos fallaron a Dios, porque sus hijos fallaron al pueblo. Pero algo que Moisés le recuerda en esto es, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que seguir en una relación con Dios. Y más adelante vemos que Aarón continúa haciendo las cosas como Dios mandó. Los otros dos hijos de Aarón que le sobreviven continúan haciendo las cosas como Dios mandó. Y por eso es que se complementan el capítulo 10 y el capítulo 9 del Levítico, porque en el capítulo 9 vemos la parte más alta, ¿no? En donde la presencia de Dios se muestra a todo el pueblo y todos alaban y se postran sobre sus rostros, pero en el capítulo 10 vemos cómo la desobediencia trae una estruendosa caída. Y el día de hoy probablemente en nuestras vidas hemos visto caídas estruendosas. Pero ahora viene esta parte del capítulo 9. Lo que Dios ha mandado, debemos de hacerlo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y cuando tú o yo estemos muy tristes, debemos recordar que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos ha dejado y que el Señor nos sigue invitando a disfrutar de su mesa, de todos los beneficios y favores que Él ha puesto en nuestras vidas. Y va a ser doloroso, pero el Señor te ha mandado a continuar, porque el Señor tiene algo bueno para nosotros. Entonces, acompáñenme, vamos a orar. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas
escuchado este estudio, te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.